no se me olvide, ahí estamos. Sí, les cuento, nos dividimos, estoy yo como docente y hay dos tutores. Sí, cada Sí, uno tiene asignado una tarea de la primera semana. Yo corregí, tengo, digamos, corregidas todas las tareas uno, ¿sí? Y respecto de la tarea obligatoria y de cualquiera de las tres tareas obligatorias, yo, por ejemplo, corrijo de la letra A hasta la letra E ah, incluida. claro. Entonces, eh, les puedo contestar por eso, pero sé que los profesores estaban corrigiendo. Por Claro. ahí les ha quedado alguno colgado, pero saben que tienen que corregir en estos días. Así que Claro. les va a llegar la devolución porque están al tanto de las fechas, ¿sí? Que se pospuso la entrega de la tarea uno y de la tarea 2 hasta este viernes. Entonces, para que ustedes puedan entregar, tiene que estar corregido antes. Hoy se los Sí. recuerdo, igual a los otros, a los dos tutores, ¿sí? Bueno, muy bien. Muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, escucho dudas. Yo, profe, no pude hacer la de la semana 2. Bien, la tarea de la semana 2. ¿En qué se te Sí. presentó duda? En los ejercicios, en... ¿En porque cuál? los... A ver, para... Que los tengo acá. Sí, yo mientras voy a compartir pantalla, pues si no me voy a olvidar de compartir. A ver, acá tengo abierta la tarea 2. La tarea 2 dice, escribir un programa que pida al usuario dos números y muestre por pantalla su división. Si el divisor es cero, el programa debe mostrar un error. Sí, ese, no sé hacerlo. Bien, bueno, para esto tenés que haber llegado con el material leído, los videos vistos, ¿sí? Eso es importante porque si no, vas a No. ir arrastrando dudas con el correr de las clases. Sí, A ver, les voy a mostrar, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, eh, Profe, perdón que le sí, interrumpa. Con sí, respecto a ese ejercicio, sí. ¿había que validar también que el número 2 sea mayor que el uno o algo así o no? No, ¿O eso daba igual? no, no, Listo, no, no. perfecto. Solamente, o sea, La siempre validación si de el que 2 sea igual era a mayor cero. que el 1, les iba a dar una división con Claro, coma, la edición normal. pero, Claro, pero no, no pasa nada. listo. yo no, ¿Sí? no, Gracias. ¿cómo se dice? No entendí Sí. hacer para cuando dé cero que dé el error. No, no, Bien, no sé es hacer eso. mostrar un mensaje de error en pantalla. Ese se los puedo resolver. Esperen que vamos a poner, vamos a ir, por ejemplo, vamos a ingresar acá un valor, vamos a poner ingresar, vamos a hacerlo con otros valores, ¿sí? Num1, num2. Esto es lo que me va a permitir ingresar dos números, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero preguntar si el segundo número es 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo preguntar si el número 2 es 3. En ese caso, digamos, para poner el paralelismo con lo que ustedes tienen que hacer, esperen que esto lo subo, a ver si era acá, ahí está. Puedo mostrar un mensaje en pantalla que diga, si el número 2 es 3, muestro error, y caso contrario, muestro la suma de los dos números. Mostrar num1 más num2. Así, muy parecido, les va a quedar a ustedes la resolución del primer ejercicio de la tarea 2. Yo ingreso dos números, acá planteo una condición, da lo mismo preguntar si el número 2 es igual a 3 o es igual a 0. En ese caso, muestro que hay un mensaje de error, ¿sí? Muestro la palabra error en pantalla, y en caso contrario muestro la suma. Vamos a suponer que eso lo voy a ejecutar. Ingreso el número 6. Bien, cierto que en esta versión hay que ingresar las variables por separado. Esperen que lo vamos a hacer por separado. Ahí estamos. Sí, vamos a probarlo. Profe, Sí, metió las dos variables en la misma instrucción. no, no pasa nada. Ah, ¿no pasa nada? No, con eso no pasa nada. Perfecto.
Ah, 6, No 5, sabía eso. y ahí está, muestra un 11. ¿Sí? Caso contrario, si yo muestro, por ejemplo, ingreso el número 6 e ingreso el número 3, fíjense que en pantalla me va a aparecer error, porque el número 2 que Ah, ingresé era un 3. Eso es lo que pide el ejercicio. ok. ¿Sí? Una consulta. Sí, Nosotros cuando lo hagamos en papel, no sí. hace falta que escribamos de nuevo ingresar. Podemos poner ingresar número 1, coma, número 2, coma, número 3. Exactamente, sí, porque incluso esta es una versión como antigua de Structorizer. En las versiones nuevas, ¿sí? Sí acepta que uno ponga más de una sentencia, más de una variable. Para... Bueno, cuéntenme qué otra duda tienen. Entonces esto quedaría, por ejemplo, dibujado así en el diagrama de Chapin. Si yo lo hiciera en una hoja, dibujo primero el rectángulo, dibujo la primera sentencia, escribo una línea para separar una sentencia de otra, escribo la segunda línea, escribo el sobrecito para dibujar el if, y muestro que a un lado se muestra el mensaje de error. Esto tiene que estar que de este lado es el verdadero y de este lado es el falso. Siempre se usa que a la izquierda esté el verdadero y a la derecha el falso. En el verdadero siempre tiene que haber alguna instrucción acá, pero puede ser que el de la derecha quede vacío, ¿sí? Puede ser que yo de este lado no quiera hacer nada. Vamos a suponer que yo esto lo borro y fíjense que el programa funciona igual. Ingreso el número 6 y el número 3 y me muestra error, pero si yo ingreso el 6 y el 4, va a calcular la suma, pero no me la va a mostrar. 6 y el 4. Hace la suma y no muestra nada porque en ningún lugar le dije que que la haga. Perdón, directamente no la hace, no la muestra y no la hace. Si yo quisiera sumar, puedo hacerlo más abajo. Vamos a ponerlo más abajo. Acá. Suma es igual a 1 más número. Siempre hay que mostrar el resultado, si no, no me va a mostrar nada. Esperen que esto lo paso abajo. Fíjense, si yo lo hago así, vamos a suponer que ingreso un 7 y un 4, va a ser la suma, a ver, ¿a dónde dio error? Is not a correct function. En algún lado me dio un error. Ando acá. 2 es igual a 3. Bien, vamos a ver si lo ponemos acá. Esto es en realidad, da error esta versión de Structorizer, pero no pasa nada si del lado del falso no se hace nada. A ver si ahí. 6, 4. Ahí está. Hizo la suma, pero no hace nada. En realidad, no se necesita que del lado del falso haya nada. En esta versión se ve que es antigua. Pero del lado del verdadero siempre tiene que haber algo. Yo no puedo poner del falso sin poner del verdadero. Eso es algo importante que les tiene que quedar registrado a ustedes. ¿Sí? Del falso no es necesario, del verdadero siempre es necesario. Bueno, cuéntenme qué otra duda tienen. Yo el chat no lo miro, así que ustedes hablen porque si no tengo que ir pasando de pantalla a pantalla. Hola, profe. Hola. Yo tenía dudas en la tarea 2 de la semana 2 en el ejercicio 3. Sí, era el de los porcentajes. No, el El de de, los puntajes. dice, en una determinada empresa sus empleados son evaluados al final de cada año. Los puntos que pueden obtener en la evaluación comienzan en 0.0 y Sí, pueden ir aumentando. Ese era. bien. Eh, Fíjate. Acá lo tengo bien. Te ese. dice, en una determinada empresa sus empleados son evaluados al final de cada año. Los puntos que pueden obtener en la evaluación comienzan en 0.0 y pueden ir aumentando, traduciéndose en mejores beneficios. Los puntos que pueden conseguir los empleados pueden ser 0.0, 0.4, 0.6 o más, pero no valores intermedios entre las cifras mencionadas. O sea, no pueden obtener un 0,2, por ejemplo.
¿Sí? Te está diciendo que solamente puede ser 0.0, 0.4 o 0,6 o más. A continuación se muestra una tabla con los niveles correspondientes a cada puntuación. La cantidad de dinero conseguida de cada nivel es 240.000 multiplicada por la puntuación de nivel. Entonces acá vos tenés que detectar cuál va a ser tu dato de entrada. ¿Qué dato le voy a tener que proporcionar yo para que el programa me pueda decir cuál es el nivel y qué monto le corresponde? Entonces yo voy a tener que ingresar la puntuación. Voy a tener que preguntar si la puntuación es 00, me tiene que mostrar en pantalla un mensaje que diga que el nivel es inaceptable. Y si nosotros hacemos la multiplicación de 240.000 por 0.0, ¿cuánto nos va a dar? 0. Claro. Bien. En caso contrario, eso va a ser mi primer condicional. Yo ahí tengo que preguntar. Entonces, en el lado del verdadero voy a mostrar que el nivel es inaceptable y que le corresponde 0 pesos. En el lado del falso, yo voy a tener que volver a preguntar si el nivel, si la puntuación es de 0,4. Si la puntuación es de 0,4, voy a tener que mostrar que el nivel es aceptable y voy a tener que mostrar el resultado de la multiplicación de 240.000 por Por 0.4. Claro. Exacto. Y caso contrario, voy a tener que preguntar si es de 0,6 o más. ¿Sí? Vuelvo a preguntar. Si es de 0,6 o más, entonces en ese caso voy a tener que mostrar que es meritorio y voy a tener que multiplicar 0,6 por 240.000 y mostrar ese resultado en la pantalla. Ok. Eso es lo que pide el ejercicio. Entonces van a tener que anidar condicionales. Van a tener que poner un condicional dentro de otro porque tienen más opciones que dos. Van a usar un solo condicional cuando tienen dos opciones, pero acá en este caso tienen que sea 0.0, 0.4 o 0.6 o más. ¿Sí? Entonces, como tienen tres posibilidades, van a tener que anidar condicionales. ¿Sí? Profe, Claro. tengo una pregunta en el mismo ejercicio. ¿En este? Sí, en este. Sí, Porque yo escuché que dijo que es 140.000 por la puntuación. sí. Y yo pensé que era el bonus. O sea, 140.000 más 240.000 por la puntuación. A ver, espera que lo volvemos a leer. La cantidad de dinero conseguida en cada nivel es de 240.000 multiplicada por la puntuación del nivel. Es 240.000 multiplicado por la puntuación que sacó. Ah, yo pensé que tenía sí o sí No, el de beneficio sueldo sería, fijo de 240. eso. No, Profe, ¿qué estructura se usa para hacer este ejercicio? está. Hasta la tarea 2 lo que vemos es if. ¿Sí? Pasa que de este lado vas a tener que utilizar otro if. Ah, ¿Sí? ok. Vas a tener que anidar y probablemente de este lado también tengas que poner otro if. Entiendo, entiendo. Claro, ¿Sí? serían tres en total. Serían 3, Anidados. porque acá voy a preguntar si es 0.0. Acá voy a preguntar si es 0.4 y acá voy a preguntar si es 0,6 o más. Perfecto. Ahí estamos. Profe, yo en ese no agregué 3 if. Puse Dejaste 2 con nada 2. más. Claro, y puse en No hay false. problema. No hay problema porque se supone que va a ser 0.0, 0.4 o una tercera opción que es de 0.6 para arriba. Entonces vos hiciste acá 0.0, acá 0.4, de este lado es 0.4 y de este lado es si fuera 0,6 o más. No pasa nada. Exacto. No, no pasa nada. Profe, en el ejercicio 2. Ah, ya pude hacer el 1, ¿eh? Gracias por la Bien, explicación. bien. En el ejercicio 2, no, viste que pones para que ingrese la edad y el salario, Sí, sí, y después dice escribir el programa que sí, identifique eso y diga si puede tributar o no. sí. Ese no entendí cómo poder hacer para que lo diga, Bien, dependiendo vas las a tener variables. que establecer una condición que tiene dos partes. Digamos, una que pregunte si el usuario es, este lo resolvieron de distintas maneras. Algunos lo Mm, resolvieron con más de un if y otros con una condición
separada con la variable AND. ¿Sí? Entonces vas a tener que preguntar, espera que miro, tiene que ser mayor de 16 años y tener unos Sí. ingresos superiores. Vos vas a tener que ingresar la edad y los ingresos, y de acuerdo a que la edad sea mayor o igual a 16 y los ingresos, perdón, no dice mayor o igual, ojo ahí, dice mayor solamente, mayor a 16 y tener ingresos de 100.000 o más, en ese caso va a tributar, en otro caso no va a tributar, Sí. va a tener que Si en poner alguna de las dos una, no se cumple, ya no puede. claro, si no se Ok. cumplen las dos o no se cumple una de las dos, cae del lado del falso, entonces va a tener que usar un AND. ¿Qué era eso, profe? Disculpe. No, por favor. Entonces está bien, para que el AND se cumpla se tienen que cumplir ambas condiciones. Para que el AND dé verdadero, todas las proposiciones que junta la palabra AND van a tener que ser verdaderas. Ok. Bueno, Gracias. no, por favor. Profe, Sí, ¿el AND lo pones así en letra o tiene algún que se puede código? poner como letras, normalmente es, por ejemplo, num2, a ver si lo reconoce, vamos a ver. Num1 distinto de 0. Vamos a poner una condición y a ver si ahí la toma. Puede ser que en este lo tome con el doble, a ver, con este. Ahí está, con ese signo. ¿Sí? Hay versiones más nuevas de Structorizer que si pueden tratar de descargarlas desde la página Structorizer, la página de Structorizer es esta, estaría bueno porque son más completas. Profe, Esa es la después página. más adelante vamos a seguir usando Structorizer u otro lenguaje. Vamos a seguir usando, pero en el laboratorio acá está en todas las máquinas con Structorizer, con una versión Mm, más nueva que la portable. La portable es ok. muy chiquitita, digamos, ya queda un poco obsoleta. Y acá se van a la parte de descargas. Pasa que a veces hay conflicto con algunas versiones de Java. Entonces acá pueden ir a instalar la última versión de Structorizer, ¿sí? Pueden, bueno, por ahí van a tener que leer un poquito, ¿sí? Sí. Bueno, cuéntenme qué Hola, otra duda profe, tienen. Sí, yo tengo una duda. sí. Sobre la declaración de variables, ¿es necesario en todos los casos y cómo se haría, digamos? No, acá no declaramos ninguna variable. Fíjate que usamos la variable num1 y num2 y no es necesario declararlas. Es Claro, claro, distinta pero la palabra digo, declarar, es decir, de qué tipo es una variable. En diagramas de Chapin no se declaran las variables, ¿sí? Vos no tenés que decir al inicio del programa, que sí les va a pasar cuando ustedes programen en algún lenguaje de programación, porque, a ver, Chapin es como lo que es el diagrama del que ustedes van a partir para después pasarlo al lenguaje de programación que ustedes elijan, ¿sí? Esto, algoritmia es como la base que les va a servir a ustedes para usar en cualquier lenguaje de programación. Entonces, en este caso no es necesario que ustedes declaren las variables, que digan de qué tipo son las variables que van a usar. Eso va a depender del lenguaje de programación que ustedes elijan. Hay lenguajes que Sí. los obligan a declarar todas las variables que van a usar. Por ejemplo, el C++ les obliga a declarar absolutamente todas las variables que utilizan. Y si utilizan, por ejemplo, Visual.net, por ejemplo, no les va a pedir que las declaren. Ustedes van a declarar si quieren forzar, por ejemplo, a que sea de un determinado tipo. Si no, va a tomar un tipo general. Siempre en ese caso va a ser conveniente que las declaren, pero para diagramas de Chapin, no. Me parece que te podés estar confundiendo con la inicialización de una variable, que es darle un valor inicial. Las variables que se inicializan son los contadores, los acumuladores y las banderas. Cuando utilizamos contadores, acumuladores y banderas, normalmente lo usamos cuando utilizamos estructuras repetitivas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero, mostrar los 5 primeros múltiplos de 2. O, quiero sumar, vamos a hacerlo más sencillo. Sumar los primeros 10 números naturales, ¿sí?
Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a necesitar, esto es de semana 3, ¿sí? Vamos a empezar con uno nuevo. Ahí estamos. Bien, vamos a utilizar una estructura de tipo for. A ver, ¿cuál es acá? Es esta. Bien. Entonces yo tengo que decir, ¿cuál es la variable que voy a usar para contar? La variable que usamos generalmente, pero pueden usar la que ustedes quieran, es la variable i. Tengo que decir, i es como un contador interno, que hace que un bloque de instrucciones que yo tengo dentro del for, se repita una cantidad finita y conocida de veces. Yo, por ejemplo, voy a decir que se repita con la variable i, que empiece en 1 y termine en 10. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a sumar? Tengo que elegir una variable donde yo vaya a sumar, ¿sí? Los 10 primeros números naturales. Y esa variable, cada vez que yo inicio el programa, tiene que empezar y tener un valor igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Para que arranque siempre la suma en 0. ¿Sí? Que tenga el acumulador, digamos, inicializado. Entonces vamos a poner suma, por ejemplo, lo inicializo en 0. Lo voy a poner arriba de todo. ¿Sí? Y después, entro a la estructura repetitiva for. Voy a decir que suma ahora va a tener lo que tenía suma más i. Y la primera vuelta, ¿cuánto va a valer? 1. ¿Sí? Entonces, a suma que tenía 0, le voy a asignar lo que suma tenía más 1. ¿Sí? Después, fíjense, vamos a poner acá otra sentencia que diga mostrar suma. Entonces lo voy a ir mostrando cada vuelta. Ahí estamos. Fíjense que vamos a ir mostrando acá. Miren, la primera vuelta me mostró 1, porque suma arrancó en 0. A suma le voy sumando el valor de i. Y va variando. La primera vuelta va a valer 1. Cuando termine la primera vuelta va a valer 2. Después va a valer 3. Después va a valer 4. Así hasta que llegue a 10. ¿Sí? Entonces, por acá, ¿cuántas veces va a pasar? 10 veces. Va a sumar 10 valores de i. ¿Sí? Y va a mostrar suma 10 veces. Fíjense, muestra el 1, muestra el 3, porque va de 2 en 2. ¿Por qué? No, está bien, 1 más 2, 3, fíjense. Ahora muestra el 6, ahora muestra el 10, ahora muestra el 15. Está mostrando la suma de los primeros 10 números naturales. ¿Estamos? Y ahí está, Sí. y ahí muestra el resultado. Entonces hace 1 más 2, al resultado le suma 3, al resultado le suma 4, al resultado le suma 5, al resultado le suma 6. ¿Sí? Es un bucle infinito. Es un bucle, es un bucle finito que se Ah, ejecuta desde i valiendo 1 hasta i valiendo 10. Entonces, ¿qué hace ok. primero? Hace suma arranca en 0, va a ser lo que tiene suma más 1, ¿sí? Muestra el 1. Después hace suma, es suma más 2. Acuérdense que suma, esperen que les voy a hacer una pruebita de escritorio, que por ahí les va a venir bien. Esto es una pruebita de escritorio que se hacía antes cuando no había este tipo de programas para probar los algoritmos. Vamos a hacer así. Entonces, suma arranca en 0. ¿Sí? Y va a ir variando de 1 hasta 10. Hasta acá. Y acá vamos a mostrar. Entonces, suma arranca en 0. ¿Sí? Entro al bucle. Suma, tengo que hacer suma más i. ¿Cuánto es? Suma más i. Suma más i. Tenía 0. Le sumo 1. Ahora, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Ahora después i vale 2. Fíjense que acá arriba ya no vuelvo más. ¿Sí? Ya entro en el bucle. Ahora i vale 2. Suma, ¿cuánto va a valer? 1 más 2. 3. Luego pasamos a que i valga 3. A lo que tenía suma, le voy a asignar suma más 3. 3 más 3 es 6.
La siguiente vuelta iba a valer 4. A suma le sumo i. Suma tenía 6, ahora le sumo 4. ¿Cuánto vale suma? 10. Después voy a hacer 10 más 5, me va a quedar en 15. Después voy a hacer 15 más 6, me va a quedar en 21. Después voy a hacer 21 más 7, me va a quedar en 28. Después voy a hacer 28 más 8, me va a quedar en 36. Después me va a hacer 36 más 9 es 45 y 45 más 10 es 55. Entonces, si nos da bien el programa, tiene que mostrar como último valor el 55 y va a tener que mostrar todos estos resultados intermedios. Fíjense que si lo probamos, fíjense que muestra el 1, va a ir mostrando los mismos valores que nosotros pusimos. El último valor que va a mostrar es el 55. ¿Sí? Y ahí termino. ¿Se entendió? Para esto tienen que haber visto la tercera semana, que hay varios videos que están publicados. Bien. ¿Sí? Sí, Bueno. sí. Bien. Yo igual, por ejemplo, no empecé con esas tareas, por ejemplo. Está bien. Primero te aconsejo que veas los videos. Sí, sí, sí. Sí, Ujú. porque igual leyéndolo así por encima, mucho no lo entendí. Ujú. Así que tengo que ver todo, así que A no hay ver, ¿qué problema. otro ejemplo podríamos hacer? Pero te pregunto, entonces, ¿se va a aplicar esto que nos estás enseñando? Sí, sí. Bien. Fíjense si nosotros quisiéramos, calcular el promedio de 3 números que ingresemos nosotros. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que antes nosotros ingresábamos las 3 variables y después mostrábamos la suma de esas 3 variables dividido 3? ¿Sí? ¿Cómo lo haría con una estructura repetitiva? Tienen que lo vamos a guardar. Vamos a poner, bueno, no le voy a poner nada, o vamos a poner suma de los primeros números naturales. Por lo que estoy viendo, eso que vos nos acabas de mostrar se va a aplicar en el ejercicio 1, por ejemplo, creo. Sí, puede ser. No me fijé. No me O acuerdo. sea, ya así viéndolo por encima, sí. Bueno, Nos pide, nos dice que hay 100 artículos de venta y de casa y que hay cierta cantidad de IVA. Hay que determinar cuántos tienen cierto IVA y cuánto tienen cierto del otro bueno. e indicar la suma. Ahora vamos a hacer un ejercicio parecido para que no estén tan perdidos con eso. Esperen que voy a borrar acá, voy a guardar. ¿Te puedo hacer una pregunta, profe, que me quedó Sí, la duda desde que lo hiciste? sí, Vos pusiste que para I va de 1 a 10, sí. pero lo pusiste como en el recuadro de afuera. ¿Eso es porque es así o Es así la porque da igual? estructura. Es Ah, es así así la la estructura. estructura. Queda así. La estructura for queda así. Bien, siempre tiene que ir afuera. Sí. Eso cuando vos la dibujás, te la dibujas solo de esa manera. Bien. Este es el primero. Ahora vamos a hacer otro, vamos a tratar de hacer alguno parecido al que les va a tocar. Vamos a ver, la consigna sería que ingresemos 10 números, que me diga cuántos números fueron mayores a 0 y cuántos números fueron menores a 0 y cuántos números son iguales a 0. ¿Sí? Yo voy a necesitar 3 contadores. Uno que me diga cuántos ceros ingresé, uno que me diga cuántos números mayores a 0 ingresé, cuántos números positivos, y otro que me diga cuántos números negativos. Voy a necesitar 3 contadores. Los contadores, como dijimos, se inicializan. Siempre se inicializan en 0. Entonces, vamos a tratar de poner palabras que nos ayuden a identificar lo que guardan esos contadores. Voy a poner un contador POS, inicializo en 0. Vamos a poner un contador, vamos a poner los 3. Uno que sea para los negativos y uno que sea para los nulos. Acá tengo mis 3 contadores, ¿sí? Ahora voy a agregar la estructura for, que me decía que eran 10 números, ¿sí? Y que va a empezar en 1 y va a terminar en 10. Este lo paso para arriba, que me quedo ahí abajo.
Bueno, lo primero que voy a hacer es ingresar un número, ¿sí? Ingresar num. ¿Cómo hago para verificar si el contenido de ese número es 0, mayor a 0 o menor a 0? ¿Qué estructura tengo para preguntar? Tendrías que hacer la estructura de sí, o sea, la Exacto, de... exactamente. Pongo acá un if y voy a preguntar. Si ese número que yo ingresé, puedo preguntar ahora, puedo preguntar si es mayor a 0, puedo preguntar si es igual a 0 o menor a 0, lo que yo quiera. Voy a Y te hago una preguntar, pregunta, sí, ¿y no podrías preguntar si es mayor o igual a 0 directamente? no, porque no voy a saber si fue mayor o si fue igual. Yo tengo que contar un Ah, lado. Ah, hay que claro. hacerlo todo por... Ah, sí, hay que hacerlo todo por partes acá, es verdad. Exacto. Igual yo podría Eh, preguntar, si yo, mira, yo puedo hacerlo como yo quiera, pero no me voy a ajá. evitar otro condicional. ¿Por qué? Ujú. Esperen que esto lo subo. Ahí está. Voy a preguntar, si número es mayor o igual a 0, tengo que volver a preguntar acá, a través de un if, si el número es igual a 0. ¿Por qué? Ujú. Si es igual a 0, a los nulos los incremento en 1. Siempre la estructura del contador es así. El nombre del contador va a ser igual al contador más 1. ¿Sí? En este caso, va a ser que los positivos sean los positivos más 1. Y en este caso, va a ser que los negativos sean negativos más 1. Entonces, me va a permitir ingresar al número. Una vez que yo ingreso al número, voy a preguntar si ese número es mayor o igual a 0, pero si es igual a 0, tiene que ir de este lado. Y si fíjense que acá no me va a quedar otra opción que sea mayor a 0. ¿Por qué? Porque caí del lado del verdadero para mayor o igual a 0. De este lado va a caer si es 0, acá van a caer los mayores que 0. Y de este lado no me queda otra que caigan los negativos. ¿Sí? Y al finalizar, ¿qué tengo que mostrar? Tengo que poner mostrar los nulos. Vamos a ponerlo en renglones separados. Mostrar los positivos y mostrar los negativos. Vamos a ponerle alguna leyenda para que se lea en pantalla. Nulos. Profe, Sí, y ahí abajo esas flechitas para asignarle. eso es para asignar. Vos le asignás a lo que está a la izquierda el contenido de la derecha. Sí, Le pasás a esa variable ese contenido. ok. Eso se hace así en todos los lenguajes de programación. A veces en vez de utilizar la flechita se utiliza el igual, pero no es una Bueno, igualdad matemática. Vos no decís que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, sino que lo que haces es pasarle el contenido a la variable de la izquierda. ah, gracias, gracias. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, a ver, vamos a ponerle acá contador de nulos, positivos, negativos. Le vamos a probar. Ingresar, por ejemplo, el 6, el -9, el 0, el -8, el 15, el 25, el 32, el -4, el 0, y a ver, vamos a ingresar otro 0. Nulos ingresamos 3, positivos 4 y negativos 3. ¿Sí? Obviamente la suma de todos los números ingresados va a ser 10 porque utilizamos un para que va de 1 a 10. Así se utiliza la estructura for, que es hasta este nivel de complejidad que vamos a llegar en el curso de ingreso. ¿Sí? ¿Alguien Sí. tiene alguna duda de este ejercicio? ¿Qué pasaría? Esperen, si este lo voy a guardar. Si yo quiero calcular el promedio de 10 números.
¿Sí? Yo todos estos ejercicios, no se preocupen que se los subo. Vamos a Ah, suponer buenísimo. que yo quiero calcular un promedio. Vamos a poner promedio de 10 números. Ya no voy a necesitar los contadores. Voy a necesitar para un promedio una variable suma, porque yo para calcular un promedio tengo que sumar los 10 números y después dividirlo por 10, ¿sí? Vamos a ingresar el número y solamente lo que vamos a hacer es poner suma, va a ser suma más número. Suma acá es un acumulador. ¿Por qué? Porque no sirve para contar, sino que sirve para acumular. ¿Sí? Yo voy a ir Sí. ingresando números y los voy a ir acumulando en la variable suma. ¿Sí? Ya no voy sumando de uno en uno, sino que voy a sumar de acuerdo al número que haya ingresado. Y una vez que termino de sumar, recién cuando termino, muestro el promedio. No voy mostrando el promedio mientras tanto. Voy a mostrar el promedio afuera. Siempre los promedios se muestran afuera de la estructura repetitiva. Eso grábenselo. Mostrar sum sobre 10. Structorizer tiene un tema con los decimales. Yo para forzar a que use decimales le tengo que poner un punto cero para que detecte que yo quiero utilizar decimales. Si no, los va a cortar. ¿Sí? Ok. Pero eso, sí, ese es un error que no me importaría tampoco que tenga. Vamos a suponer que quiero calcular el promedio de esos 10 números. 5, 6, 18, 20, menos 9, 70. Vamos a poner cualquiera. Y suma 10. No reconoció el punto cero. Por ahí, esta versión ya cuando trabajemos durante el año vamos a trabajar con la versión más nueva. ¿Sí? Ok. Pero mientras tanto, para que no tengan problemas, vamos a ir probando. Profe, te faltó Sí. la A. Es cierto, era ese por ahí el problema. Bien ahí. Eso es un error que se llama error de sintaxis. No es error de Ah, lógica, sino que es un error de sintaxis. Me equivoqué en el nombre de una variable. Vamos a ver si reconoce los decimales. Si yo quiero probar y en vez de cargar los 10 números, lo quiero hacer más rápido, esto para cuando ustedes lo hagan. Hago para 5. Entonces así no tengo que probar 10 números para ver si algo funciona. Vamos a ver así. A ver. profe, Sí, ¿cómo se hace para achicar el cuadro? ¿Dónde está todo ahora eso? les muestro. Vamos a ver si reconoce. Ahí está. Ahí está. Reconoció el decimal. ¿Sí? Esto se agranda o se achica con estas letras A. Ah, ok. Profe, mientras más cero pone, más decimales No, expresa, ¿no? ¿No? no, no. Ok. Ahí está. Vamos a ver, promedio de 5 números, así nos queda guardado bien. Entonces, cuando ustedes quieren probar, siempre lo que hacemos es acotar el intervalo. Si yo les digo, por ejemplo, que yo quiero que me calculen, vamos a suponer que se ingresan 100 temperaturas, y yo quiero que ustedes me digan el promedio de las positivas y el promedio de las negativas. ¿Sí? Vamos a suponer que no se va a ingresar una temperatura nula. Si yo quiero que ustedes, si ustedes lo quieren probar, ¿qué tendrían que hacer? No van a probarlo siempre con 100 temperaturas, lo probarán con 5 o con 6 para ver si funciona. ¿Sí? Claro. Porque si no sería un desastre para probarlo cada vez. Lo prueban con un intervalo acotado, después lo ponen en el intervalo que corresponde. Pero es para ver si funciona. Entonces así nos serviría para sumar 5 números, 10 números, 1000 números, 1.000.000 de números, el algoritmo sería el mismo. Lo único que le tengo que cambiar son los límites del for y el número por el que voy a dividir. Bueno, cuéntenme si tienen alguna duda más. Todo esto les va a quedar grabado y les van a quedar los ejercicios. Ok. Ahí Así pude les hacer el queda. 2, profe. ¿Cómo? ¿Pudiste hacer Pude el hacer 2? el... Sí. Buenísimo. Y esto les va a servir mucho para la semana 3. Profe, Sí.
En la tarea 3, Sí, le dice la parte de los IVA. ¿Cómo determinamos de qué lado cae? a Si del ver, 10,5 o del 21. eso te lo Eso. tiene que ingresar. Se tienen los importes de venta de 100 artículos y su tipo de IVA. Te van a ingresar dos cosas. Te van a ingresar el importe del artículo y el tipo de IVA. ¿Sí? Entonces vos tenés que preguntar si el IVA es de 10,5, caso contrario va a ser de 21. Entonces vas a tener ahí la condición. Si la variable es igual a 10,5, cae de un lado, si es igual a 21 va a caer del otro lado, o al revés. ¿Sí? Entonces vas a tener que sumar los de este lado por un lado y de los de este lado por otro. ¿Sí? Ingresás dos valores, el importe y el tipo de IVA. De acuerdo a ese tipo de IVA, va a sumar para los que tienen IVA de 10,5 o para los que Ah, claro, tienen claro. IVA Yo de había 20. hecho con uno solo, por eso no me salía. Claro, claro. Mm, Es profe, el que pone para verdadero o falso. ¿Ese Sí, cómo se llamaba? Ace. if, If. sí, Ok. Y en el if, viste que te pone pedir para que vaya por un lado o por el otro. sí. Ese me cuesta a veces entender cómo hacer que Vos vaya vas a para cada tener lado. que, claro, vos vas a tener que ingresar, suponete, vas a ingresar la variable, las variables, el importe y vas a ingresar Sí. el tipo de IVA. Entonces acá tenés que hacer la pregunta. Suponete que ingresaste en la variable tipo el tipo de IVA. Vas a preguntar si tipo es igual a 21, por ejemplo. Sí. Si tipo es igual a 21, vas a sumar con un sumador, con un acumulador acá. Y si no, Va a con ir el a otro true. acumulador acá. O sea, si no es 21 va a ir por falso. Va a ir por falso. ¿Sí? Claro. Vos sabés que si no es 21 es 10,5. Si tuvieras Mm, que preguntar por algún otro tipo más, eso lo tendrías en cuenta si hubiera más de dos opciones. En este Sí. caso, como hay dos opciones, tenés la opción del verdadero y la opción del falso. Y nada más. Si no es 21, va a ser 10,5. Perfecto. Ahí está. Esa era una duda de cómo hacer para que vayan Buenísimo. para acá Sí, lado. siempre se pregunta así. Una pregunta que dé como resultado verdadero o falso. Ok. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda más? Pregunta, profe, y por ejemplo, como vos nos explicaste que si tipo es igual a 21 cae de un lado y si cae del otro, hay que volver a hacer una función. No, no es necesario preguntar ¿No? porque acá te está diciendo que si no es 21 es 10,5. No hay una tercera opción. Claro, y lo Sí. hacemos con OR, digamos, No, porque vos acá, ¿no? no, porque vos podrías preguntar, si querés preguntar si tipo es igual a 21 o or tipo es Claro, eso 10,5. es lo que quise decir, que se utilizaba Sí, el lo OR. podrías hacer así. En caso contrario, pondrías mostrar error, porque ingresó un tipo de IVA no válido. Ajá. ¿Sí? Y acá tendrías que preguntar si, por ejemplo, si tipo es igual a 21. Si tipo es igual a 21, sumas de un lado, si no sumas del otro. Acá ya estás contemplando algo más, que como programador está bien que lo vayas a tener en cuenta. Pues vos tenés que contemplar cualquier cosa que pueda poner el usuario. ¿Sí? Que el usuario se equivoque y en vez de poner 10,5 ponga 10,8. Pero en este caso vamos a suponer que el IVA no lo va a tipear el usuario, sino que por ahí lo va a elegir de un menú desplegable o lo va a elegir de un botón de opción, donde no va a poder cometer el Claro. error. ¿Vieron como cuando ustedes ponen el tipo, les dice el tipo de documento, DNI o documento único, por ejemplo, Claro. o documento extranjero? Ustedes no Ajá. pueden tipear, ustedes seleccionan una opción. Acá vamos a imaginarnos que lo va a hacer de la misma manera. Por lo tanto, no va a poder confundirse, o va a ser 10,5 o 21. Entonces, en ese caso, yo puedo hacerlo con un solo condicional. Lo puedo preguntar si tipo es 21. Si tipo es 21, cae acá. Caso contrario, cae acá y voy a tener que usar un acumulador de este lado, un acumulador de este otro. Ok. Bien. Buenísimo. Acuérdense, yo ahora lo voy a volver a publicar, que tenemos la semana que viene, el mismo día que hoy, martes, la reunión por la semana 3.
y es previo Dale. a la evaluación. Para tener acceso a la evaluación tienen que estar las 3 tareas aprobadas. Por eso no voy a prolongar la entrega de la tarea 3. Por ahí, si no llegan al lunes, la puedo prolongar al martes. La voy a dejar para el martes, para que tengan acceso a resolverla después de la clase de consulta. Pero la idea es que podamos corregir y les podamos decir si tienen acceso al examen o no. Te pregunto, profe, ¿ya tiene horario? No, todavía no me dijeron. Pero creo que va a ser a la tarde. Bueno, Ok, Casi seguro que va a ser a la tarde y va a ser, si no me equivoco, en 2 grupos, porque como es en salón, y sí, no van a entrar todos, entonces vamos a hacer, les vamos a dar un horario, después un espacio intermedio para ir corrigiendo y después otro intervalo para que lo hagan. profe, ¿cómo? No, ¿cómo no? Que la prueba, los temas, ¿cómo va a ser eso? Es lo mismo que dimos en las 3 semanas de curso. Sí, Ese es todo el ¿solo temario. lo de las obligatorias o los que no son obligatorias también aparecen? Cualquiera, porque en realidad los temas son los mismos. Ok, entonces hay que repasar Hay que todas las repasar clases. todo, sí. Perfecto, Y porque y la evaluación es condición para cursar. Si llegan a desaprobar la evaluación, tienen acceso al recuperatorio, pero sí o sí tiene que estar aprobado para poder empezar a cursar. perfecto. Bueno, Profe, chicos, díganme si tienen alguna duda más. profe, y en la prueba no va a haber prueba de ejercicio de teoría, ¿no? No, no les voy a tomar teoría. Ah, bueno, genial. No, va a ser Ok, todo práctica. Seguro van a tener algo de tablas de verdad, como los ejercicios que hicieron y como los que están publicados resueltos, ¿sí? Con el mismo nivel de complejidad. Y vamos a hacer algún ejercicio que ya les digo que va a ser más parecido a los de semana 3. ¿Por qué? Porque semana 3 incluye semana 2 y semana 1. Entonces, el que sabe ok. hacer los de semana 3 sabe hacer los anteriores. bien. ¿Mm? Bueno, chicos, si no hay más dudas, yo ahora les publico esta clase y nos vemos el martes que viene. Igual, Dale, yo, si me quieren escribir, yo contesto siempre los mails. Me es mucho más fácil que me manden un mail a mensaje en la plataforma, porque yo el mail lo voy recibiendo en el teléfono y lo puedo contestar al toque. En cambio, en lo que es en la plataforma, tengo que salir del mail, entrar a la plataforma y contestar el mensaje por ahí. ¿Sí? En cambio, en el mail es más rápido, si quieren que les conteste rápido. ok. ¿Mm? Bueno, chicos, dejo acá de compartir. Entonces, ahora les publico todo y nos vemos la semana que viene. Profe, ¿se puede usar calculadora? En el No examen de van a matemáticas. necesitar. No, en el de matemáticas, digo. Ah, en el de matemáticas yo estimo que sí, le tienen que preguntar a los profes, pero en Ah, matemática calculo que sí. perfecto. Gracias. Ok. Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes. A ver, chao, chao. Dale, Chau, profe. chau. Gracias por resolvernos las Chao. dudas. Bueno, Chau. listo. Chau, chau. Gracias.